Hora 9:08. Bien, buen momento para darle la bienvenida a algo que habíamos venido prometiendo y nos decían, ustedes no cumplen, pero sí, vamos a cumplir porque ya está con nosotros el licenciado, el economista Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl? Buen año, bienvenido. Buen año, buen día. Bueno, un gusto poder estar, no pude estar la semana pasada por algunas cuestiones personales, pero feliz de poder estar juntos otra vez. Bueno, un gusto para nosotros y para la audiencia, porque seriamente hay muchas personas que nos solicitaban, nos decían, ¿qué pasó que no estuvo Raúl? ¿Va a estar Raúl? Sí, aquí está. Siempre con perfil bajo, ¿cierto? Pero estaremos. Perfil y frente también. Exacto, claro, y trataremos de estar a la altura, ¿cierto? Digamos todos los chistes ahora, así ya... ya lo agotamos. Bueno. Exactamente. Bueno, creo que el inicio del año es un buen momento para poder analizar qué está pasando en Mendoza, cuál ha sido el desempeño de la economía. Hay muchas noticias, ¿cierto?, que se han ido acumulando desde principios de año. Sí. Algunas políticas, otras económicas, otras que se relacionan entre ellas, pero hay un informe muy interesante que publica el ente provincial de regulación eléctrica, que es el EPRE, que tiene que ver con la variación de la demanda de energía por sectores económicos. Y eso, si bien no es una medida exacta de lo que pasa con el Producto Geográfico Bruto, es decir, con el nivel de actividad, con la producción, podríamos decir. Pero es un índice, un indicio. Claro. No, nos permite tener una aproximación bastante interesante. ¿Qué pasó durante el año 2021? Bueno, primero repasemos un poquito lo que fue el difícil periodo de la pandemia. Según este indicador, la variación en la demanda de los grandes consumos de energía, en el año 2020 cayeron un 10%. Recordemos que el PGB a nivel nacional cayó en el 2020 un 9,9, es decir, muy aproximado a lo que le pasó a la Argentina. Exactamente, a lo que pasó al resto del país. ¿Cómo se perfila este año? Bueno, este año, el 2021, digamos, sí. ¿qué pasó? ¿Creció la economía de Mendoza? ¿Se recuperó? Bueno, según este dato de la variación de la demanda de energía, solamente creció esta demanda un 2,6%. Es decir, muy bajo, podríamos decir que muy poco. Es decir, podríamos anticipar quizás como un titular que la economía de Mendoza o está estancada o está creciendo a niveles muy bajos. Muy lento. Obviamente, vuelvo a repetir, no necesariamente es un número exacto respecto al PGB, pero está muy, muy relacionado, como veíamos recién, en la relación entre lo que pasó en el 2020 y lo que pasó el PGB a nivel global, ¿sí? Podríamos decir entonces como una primera aproximación, es que solamente se pudo recuperar un 25% de la caída del año 2020. ¿Qué ha pasado por sectores, digamos, por grandes sectores en la economía? Bueno, el sector industrial ha mostrado algunos elementos complicados, ¿cierto? Durante el año 2020 fue uno de los sectores que más cayó. Recordemos que... A ver, Raúl. Se cortó la comunicación, pareciera. Fue de un 8,9%. Ahí está. A ver, Raúl, no sé, que se produce una interrupción. No sé si él acaso nos está escuchando a nosotros. Bueno, no sé si quieren llamarme al teléfono para... Bueno, es que ahora sale perfectamente. Sí. Ahora sale perfecto. A ver si podemos retomar. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, lo que decíamos, la industria durante el año 2020 cayó un 8,9% y este año está mostrando unos niveles de recuperación importantes del 15% en cuanto a la demanda de energía. Sin embargo, un sector que es clave, sobre todo para la proyección de largo plazo y que está sujeto a una gran discusión política
en la provincia es el sector de explotación de minas y canteras, Ujú. que en el año 2020 cayó casi un 11%, un 10,6%, Sí. y durante el año 2021 termina cayendo un 12,1%. Es uno de los sectores que más ha caído durante... Y discúlpeme, Raúl, ¿por qué no nos cuenta sintéticamente qué sectores involucra esto de minas y canteras? ¿Qué actividades? Perfecto. ¿Sí? Bueno, hay muchas actividades que están relacionadas con este sector. Ujú. Básicamente la explotación de petróleo es lo que tiene que ver Está incluido con en este esto. sector, digamos, de la actividad minera, ¿cierto? Ahí hay sectores que tienen que ver con toda la parte de exploración, digamos, con todo lo que tiene que ver con la parte primaria, no la parte industrial del sector petrolero, que también ha sufrido, digamos, consecuencias importantes durante el 2021. Si nosotros repasamos un poco los componentes de lo que ha sucedido con estos sectores, podemos ver que la situación es bastante complicada. Si me dejan un minuto, comentamos un poquito cuáles son estos sectores de niveles de actividad. Sí, claro, por supuesto, sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con extracción del petróleo crudo, Sí. que cayó un 12,7%. La refinación no tanto, cayó solamente un 0,8%. Ahora, discúlpeme una pregunta, porque estas fueron actividades, en el caso de la extracción de petróleo, no estuvo prohibido la actividad, digo prohibido, ni fue... las personas que trabajaban en ello tenían un permiso especial, etcétera, o sea que no se termina de entender muy bien a qué puede obedecer la caída. Claro, evidentemente hay un montón de factores que tienen que ver con el agotamiento de algunos pozos, la necesidad de hacer nuevas exploraciones. Recordemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad petrolera en el sur y la extracción de gas, ¿cierto? Donde la provincia de Mendoza ha fallado en construir toda la infraestructura necesaria para poder explotar esos recursos, es decir, no solamente petróleo, sino petróleo y gas, y evidentemente eso tiene un impacto porque la explotación requiere el poder aprovechar nuevas inversiones que en el caso de Mendoza no han sobre llegado. todo, complementarias. Si nosotros nos comparamos con Neuquén, Sí. todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, Neuquén ha sabido aprovechar extraordinariamente todo lo que tiene que ver con esta cuenca importante, justamente porque hace por lo menos 10 años construyó e invirtió en una infraestructura de caminos, de electricidad, digamos, de acceso, que la provincia de Mendoza No ha se ha hecho. quedado dormida en ese sentido. Otro sector que ha tenido un desempeño negativo es lo que tiene que ver ya con el sector industrial, saliéndonos de la explotación de minas y canteras, tiene que ver con la fabricación de productos básicos, relacionados con productos plásticos, básicamente, que han caído un 1,8%. Y otras industrias como básicas de hierro y acero han crecido, se han recuperado después de la pandemia por encima del 100%, es decir, han duplicado su producción respecto del año anterior. Un dato interesante que tiene que ver un poco con la noticia que escuchábamos recién, la elaboración de vinos también creció un 5,7% durante el año 2021 y este año hay algunas señales que preocupan. Primero, que se espera que la cosecha Sea menor. este año sea menor. Se habla de que va a ser la 13%. segunda cosecha más baja en los últimos 50 años. Y además, con los problemas que tenemos con los cosechadores, ¿cierto? Que, según los datos preliminares, habría una gran dificultad para poder encontrar cosechadores. Eso también habla de la necesidad de inversiones en el sector que tienen que ver
como ocurre en otros lugares del mundo, con una mecanización. Sí, también si pagan mejor. Con mejores pagos a los cosechadores, más posibilidad de tener Y tiene que ver con eso, ¿cierto? Lo que señalaba Emilio, porque este año, si la cosecha va a ser muy baja, lo que uno debería esperar es que el precio de la uva sea mucho mejor. Sea mejor, y al haber menos producción de vino, vale más el vino, como ocurre cuando hay menos producción. Exacto, que se entristecen todos, menos los bodegueros que hacen pingües ganancias. Claro, el tema es ahí, quién es el que termina pagando el pato de la boda, ¿cierto? Sí. Porque generalmente se ajusta por el eslabón más débil, claro, que generalmente son los productores primarios y aquellos que participan del sector primario. Sin embargo, hay una oportunidad para que mejore el precio de la uva, al ser la cosecha bastante pequeña, sí, el acuerdo con Mendoza San Juan que permite diversificar a mosto y vino aproximadamente en un 23% este año, es un porcentaje relativamente bajo, pero sin duda que tiene una influencia sobre el precio final de la uva, como ha establecido los estudios que hace el Observatorio Vitivinícola, claro, ¿cierto? Donde hay estudios bastante importantes relacionados con eso. Bueno, en definitiva, lo que nosotros tenemos es un escenario de bajo crecimiento de la economía de Mendoza, donde tenemos una situación complicada en algunos sectores. ¿Cuáles son los sectores que se vieron muy afectados durante la pandemia? Bueno, todo lo relacionado con el turismo, comercio de restaurantes y hoteles cayó un 9,5%. Sin embargo, el año pasado, el 2021, solamente creció un 3%. Y transporte y comunicaciones, que fue el sector que más cayó el año pasado, que cayó casi un 21%, este año está mostrando una situación mejor, del 6,7%. Ahora, Raúl, este índice que usted indica en el turismo, fíjese que es casi una contradicción a propósito de las políticas que se implementaron en Mendoza, en donde las barreras sanitarias eran más lábiles que lo que ocurrió en otros lugares del país, ¿no? Claro, pero sin duda que hubo una reducción importante respecto de lo que era habitual. Turismo internacional. Claro, muchas veces por temor, a veces no tiene que ver tanto con las restricciones, sino con el mismo temor que tenía la gente durante el 2020. Bueno, también, para poder trasladarse, ese temor lo han tenido en todos lados, no ha sido un tema exclusivo. Exactamente, no es un temor digamos, que sea patrimonio de los mendocinos, claro, o del resto de los argentinos, que era el turismo. Claro, y sin embargo la recuperación es muy pobre, el índice de recuperación en ese sector, ¿no? Exactamente. En definitiva, a ver, la conclusión más importante que podemos sacar, por lo menos de estos números preliminares, volvemos a insistir, sí, que no van a ser los números definitivos del PGB, pero están bastante aproximados, porque es un elemento muy importante. Sí. Otro dato que corrobora la pobre performance que ha tenido el crecimiento de Mendoza durante el 2021 es que el empleo no se ha recuperado de manera significativa, lo cual es otro indicador, es decir, nos estamos refiriendo a los insumos de la producción, como la energía, que tiene una alta correlación con los verdaderos niveles de actividad, sí, y después el empleo, que es una demanda derivada de los niveles de actividad. Bien, sin incomodarlo, Raúl, a los efectos de la comparación, esto de este índice de consumo de energía que tiene parangón, tiene analogía con la actividad, a nivel nacional, ¿tiene el número de cómo fue ese mismo número a nivel promedio Argentina? Bueno, ahí hay un dato muy interesante. Si nosotros nos vamos al indicador definitivo de los niveles de actividad, que es el estimador mensual de la actividad económica, lo que nosotros observamos es que hasta noviembre, que es el dato que está disponible, sí, la actividad creció un 10,3% en el acumulado anual. Y los niveles de consumo de energía de las grandes demandas, sí, están en un valor similar. Estamos hablando de un 9,9%. Por eso que esta conjetura de que si en Mendoza creció
menos del 3%, es probable que no haya superado el 3% la recuperación de Mendoza. Claro, ahí hay un dato interesante que tiene que ver con las metodologías de cálculo. El año pasado la energía en Mendoza cayó un 10% y la Dirección de Estadística estimó una caída en el 2020 de un 7% de caída del PGB. Si nosotros corregimos más o menos eso, podremos decir, bueno, si ha habido 2 puntos de diferencia, la economía mendocina podría haber crecido en el 2021 un 3, un 4, un 5%. De todas maneras, estamos diciendo que ha crecido a la mitad que el resto de el promedio de la provincia del país. Claro. Bueno. Entonces, es un dato. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso para Mendoza? Bueno, tiene muchas implicancias. Una de las implicancias es lo que hablábamos recién respecto de las posibilidades de generar empleos permanentes, ¿cierto? Es decir, para que haya empleo permanente, lo que nosotros necesitamos es que haya la posibilidad de generar empleos que sean duraderos en este sentido. El otro dato importante es que uno de los sectores que más cayó en el 2020 fue la construcción. Y este año la recuperación de la construcción ha sido bastante lento, bastante débil, ¿cierto? Para que tengamos esta idea, la construcción, si bien tiene un peso muy pequeño en el PGB total, está muy relacionado con los procesos de inversión. Claro. Tanto la inversión privada, en la construcción de galpones, como obra pública. Tiene que ver, y mucho con la obra pública. Es decir, un detalle importante es que Mendoza tiene un atraso muy grande en lo que tiene que ver con las obras. Mientras nosotros todavía estamos discutiendo sobre la conveniencia o no del Portezuelo del Viento, que yo tengo mi opinión de que tiene muchos inconvenientes respecto de lo que se calculó individualmente. O sea, a ver, ahora sí lo vamos a poner en un lugar de definición absoluta, binaria. Portezuelo del Viento, ¿sí o no? Bien. La respuesta binaria es no. Perfecto. Yo creo que es una obra que es inconveniente desde el punto de vista técnico en este momento, por muchas razones, ¿cierto? Algunas las han comentado ustedes. Primero, el precio de la energía con la cual se evaluó este proyecto es mucho más bajo. ¿Eso se podría modificar en el futuro? Sí, porque ha pasado. Sí, ¿cierto? En la evaluación del dique Potrerillos pasaron algunas cuestiones similares. Había un precio de la energía muy bajo, no justificaba en ese momento la construcción del dique Potrerillos. Sin embargo, el dique Potrerillos nadie niega de la importancia de su poder regulador. Ahora, el problema que tenemos con Portezuelo del Viento es que la capacidad de almacenamiento que tiene es mucho más lenta. Exactamente, por el cambio climático, ¿cierto? Después de la tercera comunicación, ¿cierto? De lo que se llama de los expertos a nivel mundial respecto del cambio climático, bueno, evidentemente pone muchas dudas sobre la capacidad. Y después hay algunas cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista legal, que es lo que se ha acordado con el resto de las provincias, con la provisión de metros cúbicos y todo eso, que podrían dejar a la provincia sin la posibilidad de aprovechar aún el recurso hídrico, que sería el otro elemento. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el trasvase del Río Grande al Atuel, que en el emplazamiento que se ha puesto es bastante inconveniente. Sería mucho menor lo que inicialmente los estudios de Jarza, de la Universidad de La Plata, etcétera, decían que debían ser más cerca de lo que hoy es Las Leñas, ¿cierto? Claro. Para poder ser. Es decir, desde el punto de vista técnico es inconveniente. Ahora, ese no tiene algunos inconvenientes, porque lamentablemente Mendoza no ha definido cuál es su proyecto de crecimiento. Lo que yo decía, mientras nosotros discutíamos Portezuelo del Viento, San Juan, por ejemplo, ha construido parques solares. Además, parques solares, ¿cierto? Que podrían ser otra de las alternativas. Sí, que dicen que el parque solar, el último que se está realizando en San Juan,
abastece de una cantidad de energía similar a lo que debería asistir por Tesoro del Viento. Desconozco yo los con un costo menor, Y con una puesta en funcionamiento mucho más rápida, claro, ¿cierto? Y con todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento, digamos, de las características solares o de días del año. Sí, y lo invariable en eso, ¿no? Porque eso, o sea, la variación en eso es mucho más leve que la ausencia. El régimen de los ríos. Claro. Claro, en algún momento se va a apagar el sol, pero van a pasar millones de años, digamos. Pero vamos a demorar un poco más. Claro, el valor actual de eso es muy bajo. ¿Se va a apagar o a apagar? Apagar. Las dos cosas. Primero duda. se va a apagar, porque ya se empieza a pagar por el consumo, de hecho que si uno consume energía solar, uno ya le está pagando al sol. No den idea a ustedes, porque acá algún gil se le va a correr alguna ley para que paguemos el sol, alguna cosa. Si no, nos van a poner bronceador, ¿cómo se llama? Bloqueadores a todo, obligatorio, alguna cosa de eso. Bueno, no generemos ideas que puedan ser dañinas, pero lo que sí es verdad que el Mendoza, además de estas digamos, imaginaciones de café que nosotros tenemos respecto a lo que se podría invertir alternativamente, que sería mucho mejor, lamentablemente Mendoza no ha elaborado alternativas de inversión en las cuales ya se tiene la plata, es decir, cuánto demora Mendoza en, digamos, todos los estudios de prefactibilidad, de generación de proyectos, que lo debería estar haciendo de manera permanente. Es decir, una gran deuda que tiene la provincia de Mendoza, y creo que es una de las causas de la baja inversión, es que no tiene equipos de proyecto. Cuando hay proyectos, la plata aparece. Claro, como ha pasado. Un caso muy elocuente de esto fue en la gobernación, quiero recordar si fue de Iglesias, me parece, cuando se hicieron los caminos productivos, que en realidad era un proyecto del justicialismo, ¿no? Exacto, y que fue financiado por el BID, ¿cierto? Sí. El famoso préstamo del BID, el préstamo, el BID productivo, que se llamó. Entonces, creo que Mendoza, en primer lugar, está creciendo poco, porque se invierte poco. No es un problema de financiamiento, porque hoy contamos con un financiamiento importante. Creo que nos falta creatividad, es decir, la Mendoza, el proyecto de Mendoza, ¿qué queremos lograr? Hay un montón de cosas que hacer para mejorar la conectividad con Chile, los mercados asiáticos, todo lo que tiene que ver con una mejor conectividad referido a Internet y las posibilidades de acceso, todo lo que tiene que ver con la construcción de un tren a Chile, ¿cierto? Volver al trasandino. Y una verdadera inversión, cuando hablan de las industrias creativas, una verdadera inversión que no la hay. Claro, todo lo que tiene que ver con la economía naranja en Mendoza. La economía naranja es justamente esto, la economía creativa, que tiene que ver con las posibilidades de transformar a Mendoza en la California o en el Sundance, ¿cierto? Si, quizá no es Hollywood, pero podría ser algo parecido a lo que Robert Redford, que tuve la oportunidad de visitar el lugar donde se exponen las películas del Festival de Sundance. Es decir, Mendoza tiene un montón de otras posibilidades, todo lo que tiene que ver con la universidad, y en esto se ha publicado esta semana el calendario electoral, así que me voy a referir a eso para que en las próximas notas, porque la universidad también tiene que cumplir un rol muy importante en esto que hablábamos. Efectivamente, nosotros estamos haciendo un ciclo de entrevistas a los postulantes a rector o rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, y los que justamente nos expresan son sus proyectos. Exactamente, y eso es lo que hay que, digamos, fomentar. Mendoza tiene un capital humano, tiene una institucionalidad, pero hoy creo que está dormida, ¿cierto? Tiene que despertarse para poder hacer que crezcamos por lo menos a igual que el promedio nacional. Bueno, muchas gracias, como siempre, contundente, claro, y bueno, no es muy alentador el panorama, pero eso es un problema no del mensajero, no del analista Raúl Mercau, sino en general de la provincia de Mendoza. Muchas gracias, Raúl. El estado de las cosas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Raúl, muchas gracias.